Está muy serio Milei hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, doctor Milei? Uy, vino serio en serio, ¿eh? ¿Qué pasó? Es que le hablan de ¿Cómo es? consumo y Don- enloquece. Don't trade on me. Es un símbolo anarcocapitalista. Anarcocapitalista, sí. El anarcocapitalista Javier Milei con nosotros. Dante Sica dice que vamos a pagar impuesto a la ganancia. A ver, Dios, justo me preguntás a mí, Dios, es un Que estás de impuesto acuerdo, que perfecto. lo listo. ¿Para qué le eliminaría. pregunto? O sea, bueno, digo, yo soy partidario. Sí. De hecho, en el reciente libro Libertad, 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 con el Giacomini, damos una forma de bajar 15 puntos porcentuales el gasto público para bajar 10 puntos porcentuales los impuestos, en términos de PBI, con lo cual, evidentemente, festejo cualquier iniciativa que sea bajar impuestos, así que bajo la condición que fuera. Ayúdame en este punto. El dólar 43.40. Sí. En una tendencia a la baja, ya casi dicen que tocó el piso, ¿no? El riesgo país raramente subió a 900 puntos hoy. What YPF. happened? No, yo te cuento What qué pasa. happened? ¿Qué está pasando con el riesgo país? Es porque sube porque qué? caen los bonos. Básicamente el riesgo país es así. No Básicamente es al revés. Sí, el precio del cae bono. en el precio de los bonos, Sí. sue la tasa de Sí. riesgo argentina. ¿Y por qué te cae el sale más precio de los cara bonos si está endeudante. todo ¿Por qué bomba? está cayendo el precio de los Está bonos? todo perfecto, todo impecable. Los bonos tienen implícitamente, como dicen en jerga, priceado, o sea, Sí, en el precio. en el precio. La hipótesis de que Macri tiene un 60% de chance de ganar. Entonces vos te puedes hacer pistola y decir Macri tiene un 60% Bien, pero ¿y de por chance qué de ganar. hoy bajaron pero los a precios? medida que se acercan las PASO, quienes O sea, están vendidos, los traders decidieron que ganó Macri. y de repente cae algún tipo y dice, pero che, cuando capaz que puede perder. No, cuando los precios están altos dicen, bueno, la verdad es que puede ganar, pero están altos, vendamos que ahora nos sacamos un buen retorno y salimos de la inversión y después vemos qué pasa. Pero es perdón. así, es un tema de Señores, toma de ganancias, ayer como se llama en la Ayer jerga. el riesgo eso está país, bien. Fabián, ayer el riesgo país también subió porque tenemos un escándalo por los YPF, donde podemos perder 10 Es mil verdad, millones de es verdad. dólares. Bueno, riesgo país 900 puntos. En abril, el shopping caída de ventas 22,9. Supermercados 12,6. Vamos por partes. La tranquilidad del dólar es una tranquilidad absolutamente transitoria. Están interviniendo cuestiones estacionales, por ejemplo, la liquidación de divisas de la cosecha. Está participando también lo que tiene que ver el aumento estacional de la demanda de dinero como consecuencia del pago de aguinaldo. No nos olvidemos que durante los últimos 2 meses el Banco Central se liquidó 10.000 millones de dólares porque el dinero es fungible. Entonces, y además tuviste una noticia rimbombante como fue la ampliación de la fórmula incorporando a Pichetto, que hoy empezás a recular sobre eso, porque ¿cuál era la noticia buena? La noticia buena era, se abrió el juego, el oficialismo, en este sentido de que amplió la alianza, eso baja las probabilidades del retorno de Cristina, eso es una buena noticia para el mercado. Como si esto fuera poco, había quedado desplazado el ala irracional, que es Marcos Peña y Durán Barba, con lo cual eso mejoraba la performance fiscal esperada. Y eso generó el juego. Un poco de teorías de arena sobre arena, sobre arena, sobre arena. Bien, hoy cuando un vos... castillo de arena arriba Sí, de obvio, una mesa de arena. Obvio. Sí, Como pero diría ¿sabes cuál es la realidad, Alessandro? Fabián? Que Argentina para pagar su deuda necesita un superávit primario de 3,5 puntos del PBI. No lo tiene. Listo. O sea, cualquier noticia, digamos, te puede hacer subir o bajar. ¿Por qué? Bien, Porque estamos- Argentina no le dan los números. Estamos sujetos a cualquier noticia. Pero obviamente. Pero aparte, yo te digo, después de lo que pasó con los armados de las listas, las chances de default se incrementaron sustancialmente. ¿Por qué? Tanto por el oficialismo, porque te diste cuenta que el dueño de la lapicera fue Marcos Peña, es decir, el irracional, y por el otro lado, o sea, yo lo que digo, en lo que tiene que ver con la fórmula Fernández-Fernández, digamos, ya sea por Cristina que tenga el poder o lo tenga Alberto Fernández, la sensación que yo tengo es que aun cuando lo tuviera Alberto Fernández va a tener que hacer peronismo. Y cuando haga peronismo no te da los números fiscales y también estallas. Bueno, ha logrado Milei que todo el mundo lo escuche. El año que viene Por favor, sí. tenemos solamente del fondo, ayúdame vos que sabés, Javier, 6.000 millones de dólares. Es lo que va a recibir Argentina. El resto tenemos que salir a buscarlo. ¿Quién nos va a prestar y cómo nos van a prestar? A ver, Argentina el año que viene necesita ¿Cuánto? 35.000 millones de dólares. Tenía abrochado con los multilaterales 10.000 millones de dólares, había que ir a buscar 25.000 millones de dólares. Sí. Dado los números fiscales de Argentina, yo tengo mis serias dudas de que los pueda conseguir. Pero si por milagro los consiguiera, en el 2021 tenés que ir a buscar 40.000 millones y tenemos cero. Con lo cual,
Digo, 2020, 2021, la piña Javier, está ahí. ¿qué crees, no lo que pensás vos, qué crees que en algún momento del año los candidatos o presentarán su equipo económico o el posible ministro de Economía que tendrán? En algún momento algún candidato va a tener que proponer algo, ¿no? Mago. ¿O no? Sí. Y es el podemos tiempo. tener una Bueno, campaña ahora electoral se fue una donde como sigan como ahora que ninguno digo, Pero lo ¿qué tenemos que van- exigir. te No pregunto, es cierto que no ¿qué- propusieron. No, pero te pregunto, ¿qué va a proponer la fórmula Macri-Pichetto en materia económica y qué va a proponer en materia económica, crees vos, la fórmula Pero Fernández? sí, pero para mí está bien claro. A ver. A ver, si el dueño de la lapicera terminó siendo Marcos Peña, Eso tenés razón, coincidimos. Bueno, Continúa esto, o sea, camina- vos decís que el la Titanic propuesta sigue camino al iceberg. Macri-Pichetto es Duhovne. Es más Duhovne. Sí, o digamos otro parecido, otro O sea, keynesiano. ¿qué o sea, distinto puede proponer el gobierno de lo que hizo hasta ahora? Bueno, ese es mi punto, Nada. exacto. Con Nada lo cual, distinto. claro, Listo, digamos, es esto, o sea, así si que la pensemos- lapicera la tiene Marcos pensemos otra Peña, posibilidad. sigue Buen teniendo el punto. poder Marcos Segundo, Peña, vamos a ir ¿qué con va a un keynesiano, proponer? es Piña. ¿Qué va a proponer Fernández Fernández? Bueno, ahí fue muy claro, o sea, el economista Ahí no que sabe. lidera el Grupo Callao se llama Álvarez Egís, Emanuel Álvarez no. Egís. Espera, Álvarez acá Agí están- mandó acá- nos mandó una acá aclaración están a todos cosas diciendo mal. que... Déjame aclarar, A perdón, ver. Javier. El Grupo Callao, quienes están en el Grupo Callao son Matías Culfas y Cecilia Todescaboco. Bueno, son dos digo, economistas son que estaban vi- con Mercedes Marcó son del tan Pont en malos- el Banco bueno, son Central. peores Esperá, que que los es del especialista ella en el grupo. Eso Sí. es el Grupo Callao. Alberto, además. Por otro lado está Guillermo Nielsen, que está con Alberto Sí, más pero, en temas de deuda y demás. Tengo mi pero duda. más Me parece que Nielsen, ¿querés que te hable me yo parece de que Nielsen, que Nielsen soy está un amigo de poquito, Nielsen? sí, pero está un poquito autocandidateado. Por otro me lado dijeron. están, obviamente, Kicillof con Álvarez Agis. Los más cercanos a Alberto son Culfas y Cecilia Todescaboco. ¿Y ellos qué dicen? Son quienes se reunieron con Alberto el día después de que se Ah, anunciara no, su pero pasó un candidatura. mes de eso. No, Pero no, no, peor pero entonces. son No, los no, que pero están pará, con el Grupo es Callao. peor todavía. Bueno, pero ¿qué van a proponer? Alberto, por Pará. Me ejemplo, dejás dar ¿qué un es lo punto que es peor propone? todavía. aguantame un Culfas segundo. es Yo te peor. cuento que propone ¿Y qué van a proponer? Matías Culfas, lo dijo hace poco en una entrevista. Matías Culfas dice, por ejemplo, que obviamente hay una escasez de dólares en la economía argentina. Dice, por ejemplo, que tendría que haber unos mayores controles cambiarios que los que O hay sea, hoy. ¿cepo? Ok. No habla de cepo, pero dice, por ejemplo, controles para la liquidación de dólares, del tema de las cerealeras, que tengan que Cepo ingresar con otro dólares. color. Digamos, a ver. Mercedes Marcó a ver, del Pont. a ver, claro, a ver. Hablan A ver, también, Milei, hablan ¿qué va? también de Culfas, subsidios para la Culfas, producción. a ver, Culfas ¿Qué? era el economista jefe, digamos, de en la época del Banco Central de Mercedes Marcó del Pont. Para que te des una idea de lo espantoso que fue eso, hay un teorema en economía que se llama teorema de Tinbergen. Por cada instrumento de política económica tenés que tener un objetivo. Vos tenés un solo instrumento que se llama política monetaria. ¿Sabés qué? La señora Marcó del Pont, para la vergüenza de todos los economistas argentinos, le puso 5 objetivos. Vos entrás al Banco Central y ves esa nueva carta orgánica y es una vergüenza. Está bien, Es pero más allá de que digamos, sea le una tendrían que vergüenza haber la quitado el carta orgánica, título por para mala la señora praxis. que te está mirando en su casa y quiere saber No qué solo va a a hacer ella, en su vida Kicillof económica. también, por lo de YPF y por no, lo no, del pero Club de París. lo que te pregunto es, ¿qué va a proponer ese grupo? Pero digo, si no conoce la teoría económica no, pero Marcó del básica. Pont no está, ponele. Pero ¿Qué van a a ver, proponer? pero digo, Culfas era parte de ese equipo. ¿Y qué van a proponer? Digo, no me importa, no saben la economía ¿Vos decís básica. que vuelve el cepo? Y ahí te lo estoy diciendo Florencia, No, digo. no, no te dijo pero eso, claro. Florencia, no. Bueno, Florencia no te ¿sabés dijo. cómo? Yo digo que van A ver, si vos le preguntás al kirchnerismo, no te decía que, Bueno, le digamos, cambio la había palabra, cepo, perdón. vamos. Vos estamos hablando de cepito. No, Cepito no. Yo, por ejemplo, vos sabés... No sé, vos pasamos del sabés cepo a que- Cepito. Vos sabés que... Se llama menos libertad económica, Fabián. Espera, es ir a ver. para Eso atrás. sí. Si vos tenés Eso que sí. hacer un Eso título sí. 2-5, ¿qué Cepito. pones? Cepito. Vuelve el cepo, ¿qué vas a decir? Un cepo. no, Vuelve, no, vuelve no, el cepo. Fabián, el cepo. Fabián, Vuelve el cepo es el título. Fabián, ¿me dejas Bueno, hacerte un bueno, punto? Espera que está explicando él. Arrancó la Espera. campaña. Vuelve el cepito. No, vos sabés que hasta antes de que asumiera el gobierno y antes de que fuera el cepo grueso, había, por ejemplo, los individuos no podían comprar más de 2 millones de dólares por mes. Menos mal. Las cerealeras tenían que ingresar sus dólares a, creo que eran los... A mí me llegó a 30 o contestar 40 alguien, días de alguien llegado, alguien llegado Ahora a podemos, llegar ahí. pará. Ahora me podemos contestó. comprar 2 millones. Ahora podemos comprar 2 ¿Ustedes se millones. acuerdan que uno se tenía que meter en la computadora? Es así. Entonces, a mí, yo quería comprar, ponele 100 dólares Pero eso era ya con para el comprar. cepo, No te hagas el Chegaray. No, pobre, espera, Doman. no, Es que porque no el tema podías lo que más. era todo un lío del blanco, el negro, el gris y el amarillo. Bueno, entonces quería comprar 100 dólares. Había que estar y ahí. y no enganchaba. Entonces No, no hablé podía. con alguien cercano a Chegaray. Un Entonces hacker. la respuesta que me dieron, muy atentos, es que yo estaba usando el Google Chrome. Ah. Y el Google Chrome no es Hay que usar compatible. otro buscador. Pero pará. No, Ahora la Alemania gente Oriental. El Alemania Safari, el Oriental Safari. de las épocas. El Fabián, Safari. pero eso es lo que Fabián. le estoy diciendo. Ahora Sí. el cepo En es esa época económico. me La pasa- gente no tiene el dinero, la gente no tiene plata. 2 no millones se compra refiere. dólares. Todo el mundo Y los compra dólares dólares, no pero compran no las es así. grandes Fabián, me empresas. dejas Es hacer mentira. una A ver, cosa. Javier, A sí. ver, Si el sol cuando- pero su compran. Cuando,
Cristina saca el 54% y hablaba de la sintonía fina, en lugar de poner en caja el mercado cambiario con el desastre que hizo Marcó del Pont, que se patinó 7.000 millones de dólares para una elección, ¿sí? ¿Qué es lo que pasó? En lugar de evaluar y hacer los ajustes, ¿qué hizo? Metió el cepo. Cuando yo todavía recuerdo la declaración de Cristina diciendo, bueno, va a haber un oficial, va a haber un paralelo. Pero no van a haber muchos tipos de cambios. Terminó habiendo más de 28 tipos de Está bien, cambios. pero vos creés Es decir, que, ¿sabes ¿sabes lo que vuelve pasa? el cepo? Pero no tengas duda, porque acá pasa algo que Hayek lo describió en un libro que se llama Camino de Servidumbre. Cuando vos metés una restricción donde vos lo que estás haciendo es atacar las libertades individuales, el resultado termina siendo peor que lo que tenías originalmente. Y eso demanda mayor demanda de intervención. Cuando vos te querés dar cuenta, está lleno de intervenciones. Eso fue lo que le pasó al kirchnerismo, pero pasó en toda la historia argentina. El problema es que tenemos economistas brutos que defienden esas bestialidades. Ejemplo, Culfas. Ejemplo, Marcó del Pont. Ejemplo, Álvarez Agís. Ejemplo, todo el equipo Javier, te hago una pregunta económica, perdón. Perdón, Sí, estás ¿qué hablando de es? todo el posible equipo Déjame económico que de te la... agregue claro, Perdón, obvio. Fabián. Déjame Perdón, que te pará, agregue pará, a ver, algo, Gabriel, Fede. Gente pará, pará. preparada, perdón. ¿no? La que nombra A ver, gente yo tuve preparada. la suerte, digamos. quizá me mintió, no lo sé, pero tuve la suerte de participar de una entrevista con Álvarez Agis poco tiempo. Qué brillante. Poco tiempo atrás. Brillante. Y de todas estas medidas que supuestamente aplicarían, él lo único que dijo es, si yo estuviera al frente, lo único que aplico de todo, aprendimos que el cepo estaba mal. Dijo, lo único que sí aplicaría es el control para que el capital golondrina que viene se tenga que perfecto. quedar como mínimo un año antes de poder retirarse. Eso se bajó hace 2 años, la Por la regulación ley de más, la eso por ya eso está es un perfecto, punto más, claro. explicar lo que estamos hablando. A ver, yo, digamos, es control de capitales financieros que tienen libre entrada y salida. Y la realidad es que ¿Está cuando mal vos eso? ponés Perdón, ¿está controles, ¿sí? Pará, Después no querido, entra pará. nadie. ¿Me comprendés? O sea, no funciona. Si vos tenés una economía sana, no necesitas esta porquería. Y hablando de Álvarez Agis, te voy a demostrar que es un incompetente. Está enojado con Y te voy a algo. explicar por qué. Una de las cosas que él dice en una nota en el Cronista Comercial, dice, no, acá lo que hay que hacer es congelar la distribución del ingreso para parar la inflación, una locura. Sí, entonces dice, bueno, vos lo que tenés que hacer es que todos los precios crezcan al mismo nivel. Entonces, el año que viene vas a tener 35% de inflación, el que viene 30% y así sucesivamente. La pregunta es, si vos podés coordinar todos los precios, suponete que sos Dios y tenés omnisciencia, omnipresencia, omnipotencia y podés conocer todos los precios y los podés coordinar todos a la vez, sí, podés hacer algo que en la Unión Soviética a punta de pistola no funcionó nada bien, No falló, funcionó, no sí, funcionó. generó un desastre. No Bueno, funcionó. en ese contexto, él dice, primero va a bajar 35, así escalonadamente. Ahora, si vos pudieras hacer eso, sos un tirano. ¿Por qué de 50 a 35? Bajarle de 50 a 0 si total es lo mismo. ¿Te das cuenta? O sea, ni siquiera eso sabe. Es decir, estamos rodeados de economistas incompetentes. El gran problema de Argentina es que el 95% de los economistas son keynesianos y por ende son burros. No saben de economía. Bueno, pero sacá a los economistas un minuto, yo te entiendo. Porque acá hay. No, viste, pero yo acá digo, estamos, o sea, perdón, pero pará, a ver, pará, Diego pará. dijo que Álvarez Agis es pero brillante, perdóname. digamos, No hablemos y de Gustavo campaña, dijo algo, no hablemos yo de te acabo de campaña. mostrar la A mí me bestialidad que importa. acaba de decir. Yo te marqué una medida él que me contó dijeron. algo que te conté escuchó, una un medida. espanto. Yo no sé si es un espanto o no. Lo que sí sé es que la gran corrida que hubo el año pasado, quizás si vos tenías, no lo sé, el economista sos vos, quizás si vos tenías los vencimientos cuando eran, quizás podías ir escalonándolo y podías prever y anticiparte a determinadas existe jugadas, eso. que te salga todo No de existe. golpe. La corrida del Vilauta año pasado, y Bremer. la corrida del año pasado la generó un señor llamado Marcos Peña, que avanzó sobre la independencia del Banco Central. Sí, recuerdo lo del 28 Bueno, de exacto. diciembre. Entonces, a ver, hacemos el raconto de todo lo que pasó. El dólar saltó 120%. La inflación minorista que venía en el promedio móvil en 18 y en la punta al 12, saltó al 48. La mayorista que venía al 12 trepó al 75. El PBI que se expandía a 4,5 terminó 2,5 abajo. Digamos, la tasa de desempleo te saltó al 10,1. Te cayó 12% en términos reales el salario. Tenés más pobres, tenés más indigentes, ¿sí? Y a ese tipo le dieron la lapicera. Una pregunta Bueno, ¿querés que económica, suba el Javier. riesgo Hoy país? justamente el INDEC comunicó lo que es el derrumbe de las ventas, 12,6 supermercados, 22,9 los shoppings, que serían productos no tan necesarios, como un kilo de queso que llega a costar 1.000 pesos. ¿Cómo reactivás la economía en estos productos básicos sin llenar la calle de dinero? Digo, ¿cuál es la fórmula para no hacer inflar de nuevo la inflación? A ver, bueno, muy buen punto que haces. Porque si yo me dedico a emitir dinero, lo único que voy a hacer es que todos los precios suban. O sea, le voy a perjudicar más la vida a la gente.
Vos fíjate, es muy interesante el derrumbe. Vos sabés que el año pasado el primer trimestre te mostró una caída del 5,6. Sí. 5,8, discúlpame. 5,8. Ahora, cuando vos computás a eso la caída de las importaciones, la oferta de la economía se contrajo más de 10%. O sea, tuviste una bruta contracción, que es después lo que vos también viste en un suba de precios. Ahora, ¿cómo arrancó todo esto? Todo el problema era Argentina tenía un déficit externo, o sea, usábamos mucho ahorro externo. ¿Y eso con qué se corrige? Se corrige aumentando el ahorro doméstico. La verdad que los privados en Argentina de cada 2 pesos que ganan ahorra 1, con lo cual ahorramos más que los chinos. Entonces, ¿quién tenía que hacer el ajuste? El ajuste lo tenía que hacer el sector público. Y el sector público no lo hizo. Entonces, ¿cómo terminó ocurriendo? Terminaste devaluando brutalmente, hiciste volar la cantidad de pobres e indigentes porque eso te levantó el precio de los alimentos y eso, digamos, además te contrajo las importaciones y la economía se derrumbó. Y además la inversión te cayó 25%. No está de acuerdo con vos, D'Alessandro. No, es que no estoy de acuerdo, es que discuto con Ernestina. Sí. Porque cuando él dice... usted es un programa paralelo. Claro, No, cuando él ayer, dice, no y bueno, discusión de me ayer, pusiste no al lado de una discusión de zurda, estoy como Es una loco. discusión de ayer, Me no, hubiese es puesto... No, ¿Qué querés? déjame hacer un punto. Pero no, Déjame pero hacer- lo que ella pero no está bueno el entendió, punto lo que no entendió, porque Javier, Sí. lo que no entiende, ella dice que el ahorro en la Argentina es grande porque se ahorra de 2 pesos uno. Los privados, No, el privado, no entiende pero que claro el que que se ahorra dilapida el es el sector Estado. público. No te pichetees, no te A ver, pichetees. El A ver, Estado quiero agregar esto. No, dijo Mientras eso. que el consumo privado se derrumbó Ahorramos más que China ahí. 10%, ¿sabes qué? El consumo público ni se movió. ¿Te das cuenta? Es decir, el no ajuste de la corporación política, de esa manga de parásitos inútiles y ladrones que no quieren hacer nunca el ajuste, ¿qué hizo? Le reventó la cabeza al sector privado. ¿Y quiénes son los que más se sufrieron? Los que menos tienen, porque el ajuste lo mandó vía tipo de Espera que cambio, vamos a preguntar- hizo volar el Pero, precio de los ¿Será que vamos a alimentos y reventó preguntar a a la gente. Ernestina y a D'Alessandro si están de acuerdo con lo que dijo Milei? Sí, estamos Están de acuerdo, yo estoy de perfecto, acuerdo. Estoy de acuerdo que la clase política perdón, dilapida Fabián, el dinero me público. parece que el Me voy a lo- grave problema, una cosa lo dejo abierto Sí. para después, el 11 de diciembre. No hay después. Porque con la señora Kirchner emitiendo y quemando reservas y con esto tomando deuda, sabemos lo que ha pasado con los dos casos. Entonces, quien crea que va a ser algo diferente en cualquiera de los dos casos, me parece eso la baña. que se chupa un dedo, ¿no? Bueno, pero es que ese es el punto. Está Y perfecto bueno. lo que decís, Pablo. Es decir, no importa quién es el que va a venir atrás, la piña es inexorable, porque ninguno está hablando de poner las cuentas fiscales en orden. Hubiéramos arrancado Danos por un ahí, final estuvieron feliz. 15 minutos preguntando lo que va a pasar y me lo decía al ¿Quién final. votamos, La Milei? diferencia es si pasa en el 2020 o pasa en el 2021, pero la piña está ahí. Si nadie quiere poner las cuentas en orden. Es decir, y no solo que hay que poner las cuentas en orden, sino que hay que hacerlo achicando el Estado y achicando impuestos, con lo cual necesitas una bruta baja el de gasto trabajo, público Milei? y que se puede hacer. ¿Y el trabajo qué va a pasar? Porque ya el desempleo Pero, es a muy ver, alto. Si bueno, vos me decís encanta, que- me encanta el punto que vos levantás. El trabajo, a ver, no quisieron hacer el ajuste, le quisieron dar rosca al gasto público y no tenés ni crecimiento, tenés caída del PBI per cápita, tenés más desempleo y te voy a contar algo. Cuando vos mirás los números de desempleo, ¿sí? El empleo público no varió nada. ¿Sabés dónde se vio toda la caída? Privado. En el sector privado, el que produce Claro. riqueza. Bien, Con lo listo, cual cada vez bueno, la torta bueno, que hay para bueno. repartir es cada vez más chica. Somos cada vez más pobres. Si no hacemos una reforma que termine con los políticos chorros, este país es inviable. Listo, no, nadie va a agregar más nada. Mata, Esta frase. Mata y todo. Esta frase que vas a agregar. Renunciar a la ¿Qué vas a candidatura. decir?